Hola queridos amigos, bienvenidos a este podcast número 41, un nuevo año para la Biblia Real. Había estado ausente desde Navidad, tal vez casi iba a completar mes y medio y bueno, en realidad es porque tomamos vacaciones. Después de mucho tiempo tenía vacaciones acumuladas, tomamos casi un mes de vacaciones y ahorita estoy retomando actividades y para mí el podcast es parte de mi vida, parte de lo que hago. Entonces, bueno, aquí estamos y quise retomarlo con un tema que yo no sé si se dieron cuenta aquellos que escucharon, pero una de las cosas que yo prometí en la serie de Navidad es que iba a tener 4 entregas, pero solamente hice 3. Y creo que tengo esta deuda. Y una de las cosas que yo me pregunté era si efectivamente tenía que hacer esa cuarta entrega o simplemente la podía pasar por alto y nadie se iba a dar cuenta. Pero además de eso surgió dentro de mí la inquietud a algo bastante interesante, es que los textos de Navidad, cuando hablamos de la Biblia, solamente los tocamos en Navidad, es como si estuvieran vetados por el resto del año, solamente aparecen en el momento exacto de la Navidad. Muy interesantemente estoy empezando a hacer un plan de lectura bíblica de todo el año y ese plan de lectura bíblica solamente tiene el nacimiento de Jesús. Cuando se toca es en diciembre, hasta diciembre voy a estar leyendo sobre el nacimiento de Jesús y me llamó mucho la atención en ese plan y en lo que yo veo a lo largo de la iglesia es que solamente hablamos del nacimiento de Jesús en Navidad. Entonces quizás rompiendo un poquito ese esquema y sabiendo que tenía una deuda pendiente con quienes escuchan el podcast, decidí dar continuidad a esa serie o finalizar esa serie de Navidad en este podcast que se llama El día que Dios existió. Entonces vamos a hablar de la Navidad y a reflexionar un poco al respecto porque creo que tiene una relevancia no solamente para diciembre, sino para toda la vida. Una de las preguntas que tienen las personas ateas y piensan que es un argumento bastante fuerte y es, bueno, ¿quién inventó a Dios? Pero eso es un argumento circular demasiado amplio. ¿Por qué? Porque la pregunta detrás de eso es, ¿quién estaba antes de Dios? ¿Sí? ¿Quién se inventó a Dios? Si llevamos ese argumento para atrás y para atrás y para atrás, nos damos cuenta que quien haya inventado a Dios, pues esa persona tiene que ser Dios. ¿Está bien? Todo aquello que es previo a Dios, entre comillas, pues ese algo es Dios. Y entonces seguimos yendo para atrás. Entonces, ¿quién inventó ese algo que inventó a Dios? Y seguimos yendo para atrás y para atrás. El punto cuando hablamos de Dios es que hablamos de la realidad última de las cosas, de aquello que es anterior a todo, de aquello que es supremo a todo. Por eso, uno de los elementos fundamentales en la Biblia es cuando Moisés está a punto de liberar al pueblo y recibe esta visión extraordinaria de una zarza que está ardiendo pero no se consume y empieza a dialogar con quien se presenta ahí, quien se manifiesta ahí y Dios, quien está ahí, le dice vas a liberar a mi pueblo, ¿está bien? Moisés dice, oye, yo soy tartamudo, no soy un gran tipo, soy un tipo que se escapó del faraón porque asesinó a alguien, está huyendo, llevo 40 años en el desierto básicamente siendo pastor, siendo un apéndice del mundo, no siendo nadie. Y es muy interesante ese diálogo que está en Éxodo capítulo 3, porque es los ires y venires, ¿no es cierto? Como Moisés negándose a ese llamado, diciendo, no, pero ¿cómo se te ocurre que me vas a llamar a mí? Te equivocaste, Dios, al llamarme a mí. Y en algún punto de esos ires y venires, Moisés piensa que va a ser la pregunta que va a acorchar al Todopoderoso. Y le dice, bueno, está bien. Entonces dame tu nombre. Dime en nombre de quién voy a ir. Está bien, me voy a para allá delante de la gente y les voy a decir que vengo en nombre de quién. Y ahí aparece lo que los judíos posteriormente llamaron el tetragramatón, porque Dios dice, yo soy el que soy. A lo cual yo creo que Moisés respondió, gracias, eso era absolutamente todo claro. Porque cuando ustedes encuentran esa palabra en hebreo, Yod, Hei, Vav, Hei, las 4 letras, Yahvé, como lo traducen en algunas versiones, Jehová, posteriormente otras versiones, básicamente se puede traducir ese yo soy el que soy, puede traducirse de 1000 formas diferentes, porque el hebreo, la temporalidad es muy distinta gramaticalmente hablando. Puede traducirse como yo soy el que seré, yo soy el que siempre ha sido, yo seré el que soy. El punto es que
puede traducirse de mil formas distintas. Es la manera como hablamos de la realidad última. Hay tanto respeto por este nombre dentro de los judíos ortodoxos que aún hoy en día lo que hicieron fue, en el originalmente el hebreo no tenía vocales o no tenía signos vocálicos. Eso fue agregado posteriormente por los masoretas. Pero entonces cuando encuentran estas 4 letras, Yod, Hei, Vav, Hei, el tetragramaton, le ponen las vocales de Adonai, que es la palabra Señor. Entonces, en esa asimilación de consonantes y vocales queda Yehuá, pero el punto es por qué lo encontramos en nuestras versiones como el Señor. Si ustedes leen la Nueva Versión Internacional, cuando encuentren Señor en todas las letras en mayúscula, S, E, Ñ, O, R en mayúscula, es el tetragramaton, ¿sí? Porque es la asimilación de la palabra Adonai, que significa Señor, pero es para el nombre Yahvé, cuando encontramos esas 4 letras. Y lo que los judíos ortodoxos hacían es que cuando encontraban este nombre, ni siquiera lo pronunciaban, sino simplemente se inclinaban ante el texto, dando a entender que ahí aparece el nombre sagrado, ese nombre que no merece estar en los labios humanos. Hay una enseñanza, de pronto ustedes la han escuchado en otras ocasiones, no sé si de este podcast o en otros lugares, pero cuando se le preguntaba a la gente qué significaba este nombre, traten de pronunciar YHWH sin las vocales. Sería como yu. Algunos judíos decían que es la respiración. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un ser humano cuando sale del vientre de su madre para sobrevivir en este mundo? Entonces uno dice, respirar. Los judíos decían, o decir el nombre de Dios. ¿Y qué es lo último que hace un ser humano cuando está en este mundo? Da su último suspiro. O cuando ya no puedes decir el nombre de Dios, mueres. Este es un nombre misterioso que trasciende el tiempo, por eso en la antigüedad se habla de un Dios eterno. Entonces la concepción es muy interesante porque según esta visión de Dios, Dios no existe. Porque existir es ocupar un periodo de tiempo y espacio. Es decir, estar encerrado dentro de nuestras medidas temporales, estar encerrados dentro del espacio, pero la Biblia nos muestra constantemente que Dios trasciende el tiempo y el espacio, que 1000 días para Él es como si fueran un segundo, ¿sí? Que 1000 años es como si fuera simplemente un día. No, trasciende nuestra temporalidad. Yo soy el que seré, o yo soy el que soy, o yo soy el que siempre he sido. Dios va más allá de lo que nosotros podríamos abarcar en pasado, presente y futuro, va más allá de eso. Y además de eso, no está circunscrito al espacio, no lo puede encerrar ningún templo, no lo puede encerrar ninguna frontera. Dios no está encerrado en el tiempo y en el espacio, Dios no existe, Dios es. Por eso, la Navidad es un misterio, porque el Dios que es, existió. La Navidad es el día en que Dios existió, en que la eternidad se circunscribió, se encerró voluntariamente en el tiempo y en el espacio a experimentar cada una de las cosas que nosotros como seres humanos experimentamos. Y la narración de la Navidad nos da una idea muy interesante de cómo es Dios, ¿sí? Cómo podemos entender quién es Dios. En Lucas, en el capítulo 2, versículos 8 al 18, seguramente es una historia que escucharon mucho durante la época de Navidad o han leído en varias ocasiones. Dice así: en esa misma región donde había nacido Jesús, había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les he traído buenas noticias que serán motivo de alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
de repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron nosotros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y se encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Las primeras personas que fueron testigos de un pesebre, las primeras personas que fueron testigos de cómo Dios se encarnó, fueron los pastores. Y para nosotros el concepto de pastores es muy adecuado, ¿no? O sea, usamos como la imagen romántica, ¿no? Hay varios personajes antiguos, mencioné a Moisés, pero también está David, que fueron pastores, entonces pensamos que era como lo más adecuado, pero cuando estudiamos más profundamente, los pastores eran personas que estaban exiliadas de la sociedad, eran considerados impuros en muchos sentidos, eran considerados como apéndices. De hecho, es interesante cuando hablamos de David, cuando vienen a ungirlo Samuel como rey. Antes de eso hay una historia muy interesante, y es que Isaí, su papá, empieza a presentar cada uno de sus hijos delante de él, y el último le preguntan: oye, ¿y no tienes más hijos? Y es como casi si Isaí se acordara: ¿verdad que hay uno por allá que es David, que está cuidando pañales, cuidando ovejas? Es muy interesante eso. ¿Por qué? Porque el que cuidaba ovejas casi que era el apéndice, y en muchos sentidos era algo vergonzante para la familia. Hay muchos historiadores que dicen que los pastores eran considerados pillos, ladrones de la peor calaña. Por eso se les encargaban las ovejas. Las ovejas en la época del primer siglo tampoco eran un bien pues que no pudiera conseguir alguien, ¿no es cierto? Era como poner a administrar a alguien lo que está ahí. Y eran personas que tenían que vivir en la intemperie, eran personas que tenían que venir ante las inclemencias del clima, entonces nadie quería tomar el trabajo de los pastores. Pero ¿a quién se le revelan estos ángeles? Precisamente a esas personas que eran consideradas indignos, que eran considerados pillos. Vean que los primeros que fueron a ser testigos del pesebre no fueron sacerdotes, no fueron grandes fariseos, ni maestros de la ley, ni saduceos, no fueron reyes, fueron pastores, personas que eran consideradas indignas. Un Dios que está en un pesebre, que está en pañales, y le revela a lo más bajo de lo más bajo de la sociedad. Vean, esta es una de las cosas más impresionantes para mí del Evangelio, y es que este Dios se revela a personas comunes y corrientes, a personas que están por fuera de lo que la religión ha establecido. Este Dios revela su gloria, no solamente con fuego, no solamente con grandeza, sino la revela en una esquina del universo. Uno pensaría: ¿por qué Dios no se apareció simplemente con fuegos artificiales y escribió en todo el cielo: soy Dios y adórenme? Sino aparece en pañales, literalmente. O sea, Dios usó pañales. Y además de eso se le apareció a personas convencionales que eran denigradas por otros. La fe que presenta la Navidad es una buena noticia, que la gloria de Dios, que antes, si se aparecía ante cualquier mortal, lo destruía, la misma gloria de Dios que se le apareció a Isaías en el templo. Isaías dijo: ay de mí que soy pecador. Ver semejante poder, semejante grandeza. Él era consciente que merecía la muerte, pero ahora se convierte en una buena noticia para los parias, para los pillos, para los que están por fuera de las fronteras de lo que la fe dice. Esta fe no se trata de cómo nosotros buscamos a Dios, sino de cómo Dios nos vino a buscar a nosotros. El movimiento del cristianismo no se trata de nuestros esfuerzos por mostrarle al mundo cuán buenos somos, sino un Dios que vino a visitarnos en nuestra indignidad, en nuestra incapacidad, en lo que nosotros no somos capaces de mostrarle a este mundo,
lo terribles que somos, en eso que preferiríamos ocultar, Dios dice, estas buenas noticias también son para ti. De encontrar un Dios que no me acaba, sino un Dios al que puedo adorar, con quien me puedo encontrar, un Dios que no fulmina mi vida, sino un Dios que me da nueva vida. Eso para mí es la esperanza de la Navidad y por supuesto del Evangelio, porque en la vida muchos tenemos cosas que sentimos que son indignas, ¿verdad? Pensamos que Dios nos ama por lo buenos que somos. Pensamos que Dios ama solamente las partes buenas de nuestra vida. Y, y que la esperanza para nosotros significa seguir con una serie de comportamientos en las que Dios dice, muy bien, te estás portando muy bien. Pero la esperanza que yo encuentro en el Evangelio es que Dios es un Dios para aquellos que tienen la vida rota, para aquellos que no la tienen clara. Ahorita que pasaban las Navidades, escribí en mi Instagram, escribí en Twitter y tomé el screenshot y lo puse en Instagram, que en el año nuevo pensaba en todos aquellos que no tenían nada que publicar, porque cuando pasabas por las redes sociales, tenían la sensación de que todo el mundo le iba demasiado bien, ¿verdad? Que todo el mundo se tomaba fotos en la cena de fin de año, bien vestidos, con mesas a rebosar de comida, llenos de familia y con frases elocuentes como fue un año difícil, pero Dios tuvo misericordia de mí, vamos por más en este 2020 y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Como las frases que normalmente usamos, las fotografías que normalmente subimos en esta competencia de likes por mostrar muchas veces nuestro personaje. Y profundamente pensaba en todas aquellas personas que en ese día y en esa misma hora no tenían nada que publicar, no tenían nada de lo que ufanarse, que de pronto su familia estaba rota, que no iban a pasar un año nuevo junto a seres queridos porque se han hecho tanto daño que ni siquiera son capaces de verse en ese momento. Pensaba en todos aquellos que iban a terminar en la soledad de su casa, a la medianoche viendo alguna serie en Netflix o viendo televisión o ahogados en alcohol tratando de anestesiar todo el dolor que estaban sintiendo. Pensamos que la Navidad, la vida que ofrece Jesús y el Evangelio es solamente para los exitosos, para los que tienen algo de que enorgullecerse. Pero esta historia comenzó para unos pastores que se les dijeron gracia y paz. Y hermano, cuando tú encuentras eso, tú dejas todo. Porque el texto dice que tan pronto como vieron semejante manifestación, no sintieron la sensación de no, soy un miserable, yo no me lo merezco, sino dice que fueron deprisa. Yo no sé qué significa ese deprisa, pero tomó tiempo, ¿sí? Y dejaron, no organizaron las ovejas y las dejaron bien y todo, sino se fueron. Si esto pasa en mi vida, yo salgo corriendo y voy y miro qué pasa. ¿Sí? Si me manifestó Dios, yo no lo pospongo. Yo no digo, no, Señor, déjame organizar algunas cosas, mira, tengo que arreglar esto, tengo que organizar aquello, sino estos hombres salieron corriendo deprisa. Esta es la idea, que cuando estas personas encontraron semejante buena noticia, la buena noticia de la gracia y de la esperanza de Dios, lo dejaron todo por ir a encontrar a Dios envuelto en pañales. Porque Dios en pañales, su pequeñez es más grande que cualquier grandeza humana. Porque si encuentro semejante gracia y esperanza en Él, yo dejo todo y me voy por Él. El evangelio que a veces hemos predicado no es ese evangelio que nos muestra un Dios de buenas noticias. Pero cuando te encuentras con un Dios que te encuentra en tu dolor, que te encuentra en tu miseria, que viene y te dice, para ti también son estas buenas noticias, tú lo dejas todo. Y entonces, al encontrar eso, encuentras el mayor tesoro de tu vida.
Y ya no importan las etiquetas del pasado, ya no importa ni siquiera cómo la gente te vea, porque te das cuenta que tu vida tiene sentido por ese niño que estaba en un pesebre. Porque su pequeñez y su fragilidad es más grande, es más poderosa que el mayor invento de tecnología y de poder y de nuestras grandes suficiencias humanas. Porque lo más débil de Dios, entre comillas, es más fuerte que cualquier fortaleza humana. Y yo espero que en este año comiences con esa buena noticia, que Dios también te vino a buscar y de eso se trata, el día en que Dios existió. Te mando un gran abrazo.